soy Javier Polo. Ahora comentamos un poco cómo me gustaría que interactuarais aquí con la webinar. Bienvenidos a una webinar de formación. Supongo que el tema os ha llegado, con lo cual ya sabéis de qué vamos a hablar, pero los primeros 5 minutos de la presentación que voy a hacer lo voy a dedicar a hablar de ese tema, así que no creo que tengáis muchas dudas ya cuando empecemos con el asunto de sí mismo. Pero me gustaría aclarar que esta webinar es una webinar sobre todo dirigida a resolver dudas más o menos básicas del mundo de la cultura digital y del mundo de los ordenadores y todas estas cosas que estamos manejando todos los días, pero que muchos de vosotros, pues yo me lo voy encontrando como profesor aquí en formación, pues me encuentro muchos casos en los que la gente asumimos que sabemos ciertas cosas porque creemos que las entendemos y luego nos damos cuenta con el tiempo de que realmente no sabemos por dónde nos da el aire, ¿vale? Bueno, pues me voy a presentar. Como os decía, soy Javier Polo, soy profesor en formación, soy coordinador del área de multimedia y pues bueno, pues soy un friki del mundo de los videojuegos, del mundo del 3D, del mundo del diseño, desde muy pequeñito. De hecho, lo voy a enlazar un poco con eso luego para que entendáis por qué. De hecho, la idea de esta webinar es mía por este tema de la desconexión un poco que hay con la cultura informática básica que necesitamos y que seguimos necesitando hoy en día. Todos los que tengáis un micrófono, todos los que podéis hablar con algún sistema, ahora mismo os acabo de silenciar a todos, pero en cualquier momento podéis hablarme simplemente conectándoos el micrófono en la parte de abajo del interfaz, ¿vale? Para podéis hablarme. Y si no, en el chat podéis escribirme cualquiera de vosotros en cualquier momento para preguntarme cualquier duda. Me gustaría que, como alguna de las preguntas que voy a hacer, pues bueno, pues tienen sentido solo en el caso de que me respondáis, pues me gustaría que me comentáis cualquier cosa y sin ningún tipo de duda, que para eso estaréis aquí, supongo. Y bueno, pues con eso voy a compartir la pantalla para que veáis un poco el contenido. Y entramos aquí, un segundo. Vale. Esto, ¿vale? Es un poco lo que voy a utilizar como herramienta. Y bueno, pues supongo que ya lo habréis visto, pero todo esto de las webinars y tal tiene su propia sección en formación, en la web, ¿vale? Que es donde ya sabéis que podéis ver lo que hacemos. Aquí somos profesionales de la formación digital y pues bueno, pues tenemos sobre todo como producto principal un máster en el que tratamos muchas de estas cosas, pero desde un punto de vista ya de uso constante, diario, multimedia, diseño gráfico, marketing online, diseño web y tal. Y bueno, aparte de eso, muchos cursos. Yo sobre todo soy de la parte de multimedia y 3D, con lo cual mi necesidad de contacto con este mundillo es mayor que en otros casos. Pero aún así, creo que una de las claves de esto es que nadie puede hoy pensar en dedicarse a nada, ni siquiera parecido o que tenga que ver con ordenadores, sin tener un poco, mira, ese soy yo, tener un poquito de claridad en cuanto al uso de los dispositivos. Es como si nos dedicáramos todo el día a conducir coches y no tuviéramos ni idea de cómo funciona un motor. Bueno, pues vamos a tener problemas. O sea, lo sabemos que las vamos a tener, ¿vale? Entonces, esto es una de las cuestiones que yo quiero un poco introducir, ¿vale? Que realmente en 2019, hoy en día, estamos todo el día manejando dispositivos, todo el día manejando sistemas digitales, pero muchas veces yo me lo compruebo con mis alumnos, que les tengo mucho cariño, pero pues eso, pues a veces nos encontramos con barreras de, o sea, que no sabes hacer esto, no sabes cómo funciona esto, no tienes ni idea de cómo va, ¿no? Y sin embargo lo estás usando todos los días, ¿no? Pues entonces ahí hay un problema, ¿no? Los sistemas, ¿vale? Sobre todo los sistemas digitales. Vamos a intentar comprender cómo va esto, ¿vale? Y cualquier duda, como os digo, me comentáis. Un segundito que voy a subir la cámara, que yo os veo. Los que tenéis la cámara os veo, los que no, no. Vale. Bueno, pues vamos a empezar por una cosa. Vamos a empezar, esto es lo que os decía de las webinars, por deciros, como os decía, ¿por qué hablar de esto? Bueno, pues la razón que yo tengo para hablar de esto es porque yo procedo de la época en la que los ordenadores funcionaban muchísimo peor que ahora. Y cuando digo los ordenadores me refiero a cualquier dispositivo, ¿vale? Ahora hablaremos también de la relación entre dispositivos, pero realmente la diferencia de cómo funcionan ahora a cómo funcionan
cómo funcionaban hace 30 y tantos años, que yo estaba ya con ordenadores personales y tal en casa, es que realmente no tiene nada que ver. La cultura digital era algo absolutamente accesorio y lo podías tener o no y podías, de hecho, ignorarlo completamente porque no estaba todavía integrado en la sociedad. De hecho, lo que no estaba es integrado en, como digo, en las personas, porque realmente sí que ya formaba parte de los sistemas de trabajo y ya empezábamos a utilizar los aparatos informáticos y los sistemas para poder trabajar con ellos. Pero realmente todo procede de la misma época. Veréis que algunas de las cosas que voy a comentar están programadas en el 1960 y pico, casi el 70. Y sin embargo siguen siendo las que hoy en día dan funcionamiento a todo, ¿no? Bueno, pues este era mi ordenador cuando yo era pequeño, el Spectrum 128K. Lo tenemos como tarjetero en mi empresa, ¿vale? Bueno, pues este ordenador, para cargar un programita, un juego, hacer cualquier cosa, era una cosa mucho más de, digamos, de juguete, entre comillas, pero ya era una máquina potente para la época. Si tú querías cargar cualquier cosa, el proceso que tenías que hacer era esperar delante de una pantalla que hacía un ruido infernal, que lo he encontrado en YouTube, ahora os lo enseño, que muchos no lo conoceréis, pero cargando aquí durante media hora, que podía fallar en cualquier momento, y sonaba así, ¿vale? Así durante media hora, 10 minutos, 15 minutos, dependiendo del tamaño del programa, ¿no? Y eso era solo para cargar lo que hoy en día podemos recibir en un WhatsApp, en una foto, vamos, muchísimo más, hay muchísimos más datos en una foto que recibimos en WhatsApp en un instante que en todo lo que cargábamos en media hora con una cinta en este ordenador. Entonces, realmente, toda la distancia que hay es lo que nos ha hecho, digamos, también curtirnos a los que llevamos trabajando con ordenadores desde hace tantos años para conseguir que los ordenadores funcionen como queremos que funcionen. Y cuando hablo de ordenadores, en todo momento quiero que entendáis que estoy hablando también de tablets, de móviles, de smartwatch, de cualquier aparato, ¿vale? Porque realmente hoy en día, como veremos luego cuando hablemos de los dispositivos, están realmente vinculados por la misma estructura, ¿vale? Tienen prácticamente los mismos componentes y funcionan de la misma manera con ligeros cambios, sobre todo en cantidades, ¿no? y en tamaños, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa con la cultura digital y qué es? Bueno, pues es todo lo relacionado con el mundo digital que une los dispositivos y la información con la sociedad. Realmente quiero que entendáis que no es tanto la cultura digital simplemente saber manejar aparatos, ¿vale? Es mucho más que eso y tiene mucho más que ver con una cuestión de actitud. Las TIC con la sociedad. Muchas veces ya alguna palabra puede ser que ya alguno diga, pues mira, esto lo había oído 1.000.000 de veces y no sabía qué significa. ¿Qué es una TIC? Pues una tecnología de información y la comunicación, ¿vale? Para que lo sepáis. Está lleno, las empresas de marketing y cosas de este tipo, digitales y cosas, están llenas de la palabra TIC por todas partes porque es al final con lo que están trabajando todo el rato, ¿vale? Bueno, pues la sociedad más las TIC es lo que ha creado, digamos, un entorno de cultura digital absoluto en el que estamos viviendo, nos guste o no, estamos viviendo en ello y desde luego profesionalmente lo necesitamos en la mayoría de los casos, sobre todo si nos movemos en el mundo digital. Y es que luego nos movemos aquí y de repente encontramos esto. Y puede ser que muchos de vosotros conozcáis esto bien, ¿verdad? Supongo que alguien igual conoce esto. Bueno, pues es tremendamente utilizado. Esto es cultura digital pura y dura de los memes. Vale, pero es que hoy en día realmente el contenido tiene, ya tiene una historia y cuando se encuentran unos ciertos símbolos ya tienen un montón de años y de millones de sitios donde se han utilizado. La troll face se ha utilizado muchísimo y hoy en día esto es cultura digital ya desde un punto de vista como podría ser cultura de entretenimiento, cultura de cualquier cosa. Pero esto realmente es porque está integrado en la sociedad, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que esto no lo podríamos haber puesto en otro momento al grado de conocimiento que tiene ahora esta cara fea, porque realmente la gracia de esto es que lo hemos aprendido a utilizar transmitiendo imágenes en las que poníamos esta cara encima de fotos, nos mandábamos bromas y cosas así. Antes no podías hacer esto, con lo cual era imposible que esto existiera. No hablemos ya, por supuesto, de los vídeos de bromas y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, realmente, que exista todo esto es por culpa o a causa de, ¿vale?
los dispositivos, las TIC, ¿vale? Todos los sistemas operativos y todo lo que vamos a comentar hoy, con lo cual esto ha cambiado radicalmente la sociedad, sobre todo de los nativos digitales, como veremos después. ¿Y por qué necesitamos la cultura digital? Pues lo que os decía, porque la información ya no es manejada por personas, sino por los medios digitales de comunicación. Es decir, que ahora ya lo que tenemos es información que la manejan los dispositivos. No podemos gestionar todos los pagos que hay bancarios, no podemos gestionar todos los datos que hay médicos, no se puede hacer eso. Entonces, directamente todo está gestionado por medios digitales que son mucho más capaces que cualquier otro medio analógico, físico, para contener, almacenar, clasificar y mover información, ¿no? Con lo cual, la velocidad, los procesos, obviamente, mejoran muchísimo y eso es lo que ha dado lugar a que la sociedad entera ha cambiado. Entonces, tanto socialmente como profesionalmente, pues esto nos integra dentro del mundo y nos permite, digamos, de alguna manera, pues bueno, estar en la época en la que estamos y no en otra. Que es uno de los grandes problemas también que me encuentro, que mucha gente, digamos, lucha con la época en la que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues es que, sobre todo desde un punto de vista profesional, lo considero bastante importante que no intentes decir que, vamos, que no, es que esto, yo quiero hacer esto, pero sin móviles. Bueno, pues te vas a probablemente a dar varios tortazos y te darás cuenta de que al final vas a tener que utilizarlo como el resto de la sociedad, ¿no? Bien, tener cultura digital, como os decía, es una actitud. Más que saber conocimientos, es una actitud que implica muchas más cosas que simplemente saber, como os decía, ideas y tener conocimientos de los sistemas y estas cosas. Lo que significa esto es que, digamos, en lo que deriva, es que te permite saber qué hacer, con qué hacerlo, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Bueno, el cuándo a veces es lo que peor llevamos todos, ¿no? Pero el cómo y con qué herramienta usar, ¿vale? Cómo vamos a ejecutar esta necesidad que tenemos. Vamos a organizar un proyecto, ¿qué sistema usamos? Bueno, pues no lo sé, pero lo puedo saber, ¿vale? Porque una de las claves del asunto es que en la cultura digital se asume un cierto nivel de autoformación constante y permanente. Es decir, no hay ninguna previsión en el mundo de la cultura digital, cuando estamos integrados ahí, de que dejemos en ningún momento de formarnos, ¿vale? Esto es una cosa muy importante, sobre todo porque nosotros nos dedicamos a la formación. ¿Y qué pasa? Pues que realmente lo que fomentamos sobre todas las cosas es formar a gente que se aprenda a formar por sí solos, porque realmente nunca vas a poder aprender ni vas a poder enseñar a la gente todo lo que necesitas saber en el ámbito de la cultura digital. O sea, yo en el mundo del 3D, que es un poco mi profesión, cada 2 años o así me tengo que renovar, 2, 3 años, pero de una manera tremenda. Y lo podría tomar como algo negativo, pero realmente es algo no solo positivo, sino además natural, ¿vale? Yo voy a parar un momento esto, porque lo quiero tener funcionando luego para comentaros una cosa, pero bueno, ahora mismo no sé si lo puedo parar, un momentito, silenciaciones, bueno, si no da problemas de internet, igual si no hay problemas de conexión, pues lo dejo. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar nos encontramos ya con nativos digitales y vamos a hablar un poco de los que son y de los que no. Los nativos digitales, de alguna manera, son gente que ya ha nacido con dispositivos digitales a su alrededor. Es decir, que de alguna manera la cultura digital la ha asumido desde pequeñitos, ¿no? La han asumido y ya tienen un poco esos principios claros en la cabeza. Pero esa gente, que en ese grupo no estoy yo, aunque ya he tenido un ordenador desde muy joven, no me considero un nativo digital de esa manera, realmente no tienen más capacidades digitales que los que no lo son. De hecho, es que vamos a encontrarnos problemas. Y es que los nativos digitales han entrado, digamos, por el final. Han empezado por el final en esta historia. Entonces, realmente se encuentran los dispositivos ya resueltos. O sea, un móvil ahora mismo funciona súper bien, funciona mucho mejor que cualquier ordenador de hace 30 años. Y, obviamente, no hablamos de una cosa, hablamos de una cosa accesible. Y, además, no solo hablamos de accesible en el sentido económico, hablamos de accesible en el sentido de comprensión, de funcionamiento, de uso. Los sistemas, las aplicaciones, son fáciles de usar, ya las puede aprender a usar todo el mundo con cierto interés, así que no se han visto obligados a entender lo que hay que hacer o a las tripas que tiene algo para poder hacerlas funcionar. Con lo cual tenemos una barrera y un problema,
Y es que nos encontramos con gente, que esto lo vemos en el máster, gente que sabe igual usar muchos sistemas, pero no tiene ni idea de digamos, el fondo, ni siquiera del sistema operativo, que es digamos, lo que voy a poner yo en el centro, ¿vale?, de todo lo que estamos manejando. De hecho, prácticamente solo saben usar aplicaciones. O sea, punto. Sí, sé usar Google Maps, ya, pero no tienes ni idea de lo que es un servidor. Igual no te hace falta para saber usar Google Maps, pero en el momento en el que ya tu relación con la tecnología es mayor, te vas a dar cuenta que sí que te hace falta, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un nivel de ignorancia que puede ser muy alto o puede ser nulo, porque obviamente si se forman como cualquier otra persona en esto, pero no lo van a encontrar, digamos, tan fácilmente, pero si se forman, pues pueden ser de cualquier nivel, ¿no? Pero nos encontramos en el otro lado también, los no nativos digitales, que en muchos casos tienen grandes lagunas sobre el uso de los sistemas, que los nativos lo asumen como lo normal, ¿no? Pues, no sé, Instagram, voy a poner el típico ejemplo, porque nos separa mucho, ¿no?, a la gente que es nativa digital, que lo considera parte fundamental, de la gente que no, ¿no? Que no es que sea obligatorio usarlo, pero todo el mundo lo conoce y sabe cómo va. Entonces, igual no te resulta tan natural usarlo, aunque sea tremendamente fácil y tal, ya, pero igual te bloqueas si no tienes esa, digamos, esa naturaleza, esa conexión natural con el mundo digital. Pues, por ejemplo, si tienes que compartirlo con un sistema en la nube, ¿no?, pues te vuelves loco. Igual. Incluso puede ser que también le pase a un nativo digital, porque no entienda los entresijos, pero en general, como son expertos en el uso de los sistemas y de las aplicaciones, digamos ya de uso diario, pues resulta que pueden hacerlo todo, ¿no? Pues bueno, pues la versión digital digamos, de sistemas analógicos o físicos que teníamos antes de los sistemas digitales, digamos que es algo que la gente no nativa digital ha vivido. Y eso es algo que, de alguna manera, puede también causar una pequeña barrera, ¿no?, o pequeña o grande, que esa barrera puede hacer que mucha gente no evolucione al ritmo, digamos, que, por ejemplo, un trabajo le pide, ¿no?, porque igual le cuesta mucho más pues aprender, por ejemplo, un sistema para poder ponerlo en funcionamiento, ¿vale? Entonces, la lógica, digamos, de los no nativos digitales puede chocar con la de los nativos, y especialmente esto es un problema, como digo, profesionalmente, cuando alguien contrata a alguien pensando que puede ser completamente experto en este mundillo, ¿no? Entonces, realmente volvemos a encontrarnos que no hay un perfil bueno. El único perfil bueno, está mal que lo diga yo, pero realmente consiste en haber vivido, digamos, los sistemas desde abajo. Es bueno, es positivo, pero siempre que te hayas mantenido actualizado. Es decir, que el único perfil bueno es aquel que se haya actualizado y se haya informado, es decir, que tenga interés y que sepa investigar y buscar dentro de un poco las soluciones a los problemas que nunca son tan obvios como parecen, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hablar, lo primero de lo que es ya sustancial, es los conceptos importantes de hardware y software que muchas veces nos encontramos que fallan, ¿vale? Y esto tiene que ver con esto. De hecho, yo tengo aquí, pues bueno, pues un Mac, aquí tengo el móvil, aquí tengo un portátil cualquiera y tengo un iPad aquí, podría ser cualquier otro cacharro, y todos tienen esto que tenéis aquí delante. Todos tienen procesador, tarjeta gráfica de alguna manera, memoria RAM, tienen disco duro, tienen pantalla. Ya vemos disco duro, ahora veremos interfaz y control, sensores y multimedia, conectividad y gestión de energía. Todos tienen eso, porque realmente eso es lo que define un dispositivo digital que nos permite integrarnos dentro de este mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace cada una de estas cosas y para qué sirven? Bueno, pues sobre todo para que quede claro, porque la pregunta que recibo muchas veces de ¿qué ordenador me compro? ¿O qué móvil me compro? ¿Vale? Bueno, pues intento ayudar lo que puedo, pero obviamente la respuesta nunca es los demás son malísimos, no sirven para nada. No, no tiene nada que ver. Y, por supuesto, las marcas tienen mucho menos que ver de lo que parece, ¿vale? Pero, pues bueno, pues la gente lo primero mira, pues si es Mac o Windows lo primero, ¿no? Pues normal, ¿vale? Pero, y de hecho está bien, ¿vale? Es correcto, pero sin embargo hay mucho más que eso, porque un Mac que tengo delante ahora, el Mac en el que estoy trabajando, realmente funciona en gran medida igual que un Windows, ¿vale? Si yo me voy acerca de este Mac, veré que tengo un procesador i5, una memoria 8 GB, tal. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues el procesador
es el elemento principal, ¿vale? Y es uno de los, o sea, el elemento que más nos va a importar de cara un poco al proceso de velocidad, ¿vale? Cuando queráis elegir un procesador, un ordenador, un móvil, el procesador normalmente va vinculado con la época. Entonces, todo lo que hagáis, si queréis que vuestro equipo vaya más rápido, pues tenéis que gastar normalmente más dinero en un procesador, porque normalmente hay una relación directa, lineal, de a más dinero me gasto, más rápido va todo el sistema, ¿vale? Y el procesador va montado en una placa base, que es un sistema de circuitos integrados donde tiene un hueco para poner el procesador. Y esto, de nuevo, vuelvo a decir, es igual en un móvil que en un ordenador, ¿vale? Es igual, incluso se puede cambiar en algunos casos, ¿vale? Bueno, pues aparte de esto tenemos la tarjeta gráfica, que es otra de esos clásicos de pregunta. ¿Qué tarjeta me compro? Bueno, pues hay dos tipos de tarjetas gráficas importantes dentro del mundo digital de los dispositivos. Una, las integradas, es decir, que están ya metidas dentro de esta placa base donde va el procesador, y otras, las dedicadas, que son otros dispositivos completamente distintos, una tarjeta como esta, ¿vale? Que puede estar dentro de la placa del móvil, o sea, metido aquí dentro un trocito, y es un cacharro que te permite acelerar y ir más rápido la parte visual, ¿vale? Ese es un poco el objetivo. Luego iremos a comentar para qué, digamos, nos puede servir o qué podemos ganar, ¿no? En las aplicaciones en este tema. Y el rey de las preguntas también es la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? Bueno, pues la memoria RAM me encuentro muy poca gente también que me la sepa contar, ¿vale? ¿Alguno de vosotros me la podría contar? ¿Se le ocurre cómo podría describirla de forma rápida? Bueno, pues os digo, si yo cojo y cierro esta ventana ha desaparecido, ¿no? Y esta ventana ha desaparecido. ¿Dónde está esta ventana? Ya no la tengo, ¿no? Bueno, pues ¿dónde está? Está almacenada en algún sitio. Porque donde se cargan los programas abiertos, Peter, efectivamente. Eso sería Disculpa. Sí, hola. Sí, ¿no son las siglas que significan Random Aleatory Memory? Exactamente. Random Access. Random Access. Ah, vale. ¿Vale? Memoria de acceso Aleatorio, digamos. aleatorio. Sí. Sí. Pero realmente, a efectos prácticos, porque esta presentación es muy práctica, nos da un poco igual, ¿vale? Realmente, porque con ese nombre no nos dice el uso. Pero el uso real es que cuando yo minimizo esto se carga en la RAM, ¿vale? Y cuando lo vuelvo a abrir, claro, estaba almacenado en algún sitio, porque si no está almacenado en algún sitio, no podría volver a sacarlo, ¿no? Bueno, pues para que nos entendamos. Esa memoria es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo es muy importante, porque es la que realmente nos va a permitir tener muchas aplicaciones abiertas, como decía Peter, donde se cargan los programas abiertos, pero es que nos permite trabajar cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en Photoshop estamos editando una foto y hacemos zoom y hay un trozo que no vemos, cuando volvemos a la foto, ese trozo de foto que no veíamos, ¿vale? Porque estábamos haciendo zoom, estaba en la RAM, ¿vale? Es decir, y si no tenemos RAM suficiente, no podremos trabajar en ciertas cosas, con lo cual nos limita, ¿vale? De nuevo, iPad, móvil, da igual el dispositivo, ¿vale? Que tengamos. Y hoy en día, por ejemplo, 8 gigas es un poco el estándar en dispositivos de todo tipo incluso, ¿vale? Pero entre 4 y 8 gigas son los dispositivos normales, ¿vale? Para que también tengáis una idea. Luego, aparte, tenemos el disco duro, que creo que este es el más conocido. Pues bueno, ahí almacenamos archivos, esto es el uso normal, vale, pero el almacenamiento difiere de la RAM en que la RAM, cuando apagamos el ordenador, el móvil o lo que sea, se borra. Es decir, nada que se guarde en la RAM se guarda realmente, con lo cual todo lo que tengamos en RAM se pierde. Solo guardaremos algo cuando lo guardemos en el disco duro, ¿vale? Y la pantalla, que obviamente creo que no hace falta que describamos mucho como parte del hardware, interfaz y control, pues el ratón, el teclado y las pantallas táctiles son obviamente parte del interfaz y control, botones, etcétera, sensores y multimedia, altavoces, cámara, pues bueno, pues todo lo que detecta la luminosidad del entorno, etcétera, ¿vale? Conectividad, pues para cuántos y qué tipo de conexiones tengo, si tengo un USB de tal tipo, de tal otro, si tengo un conector Lightning, ¿vale? Todos los dispositivos tienen conectividad hoy en día, la necesaria para poder funcionar. Y si no la tienen, pues ese dispositivo no sería el bueno, por eso no hay un ordenador bueno, ¿no? Necesito digamos, un portátil que tenga cable VGA, que es un tipo de cable que se utiliza mucho en proyectores antiguos. Bueno, pues si te compras un ordenador nuevo, es muy probable que ese portátil no tenga conexión VGA.
Problema, pues que igual tienes que ir andando con cacharritos, como nos pasa aquí también, ¿vale? Porque no queda otra veces, pues con conectores, adaptadores y tal, que se rompen y que hay que volver a comprar, con lo cual realmente ya os podéis imaginar. Y luego gestión de energía, obviamente, ventiladores, batería, etcétera, ¿vale? Estos son los dispositivos principales que tenéis que entender y cuando trabajéis con informática tenéis que pensar que siempre están ahí. Un smartwatch tiene RAM, ¿vale? Es decir, que de alguna manera vamos a tener, ¿vale? Y cuando hablamos de disco duro hablamos de memoria de almacenamiento a largo plazo. Puede ser una memoria de muchos tipos, ¿vale? Pero tenemos de alguna manera acceso, ¿vale? A eso. ¿He tenido alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo más? No. Perfecto. Pues a ver, lo que tenemos también son factores de forma. Obviamente, todo esto que os digo se adapta a muchas formas. Pues, por ejemplo, el iPad, como os decía, o el móvil, ¿vale? Da igual, porque como os digo, es lo mismo, con unas ligeras diferencias que son más grandes de lo que parecen, pero menos de lo que muchas veces pensamos, ¿vale? Entre un ordenador, un iPad, un móvil y tal, porque como os digo, tienen la misma estructura. Y un smart lo que sea, lo mismo, o sea, microondas smart, pues lo que sea, nevera smart, ¿vale? Bueno, pues también tendrá eso, si no, no puede funcionar porque realmente lo necesitan, ¿vale? Bueno, hoy en día, como os digo, todos los dispositivos son básicamente iguales en su estructura, pero luego está la obsolescencia, que es este tema por el cual los aparatos de repente dejan de valer, ¿no? Dejan de utilizarse o dejan de poder ser utilizados. Y es que, pues bueno, pues hoy en día tenemos un problema vinculado al mercado, a los sistemas, a la velocidad a la que vamos, y es que no todos los dispositivos pueden aguantar, digamos, el paso del tiempo de la misma manera. Pero es porque software y hardware se necesitan. Y esto es aquí donde entramos porque el hardware es de lo que estamos hablando, de los dispositivos, de las cosas físicas, de lo tangible, la tecnología, los chips y tal. Pero el software es todo lo que es lo programado, el código, obviamente. Bueno, pues el software y el hardware, la relación entre esos dos es lo que hace que muchas veces entre la obsolescencia. En el momento en el que este móvil, el sistema ya no se actualice para instalar WhatsApp, este móvil ya puede funcionar muy bien, que lo tendré que tirar a la basura o lo dejaré de usarlo. Porque si no tengo WhatsApp en este móvil, no me sirve, ¿vale? Y el problema es ese, que al final los aparatos los queremos para usar el software que podemos instalarles. Con lo cual, realmente, el software realmente los hace obsoletos. Y esto ha pasado muchas veces en la historia, incluso a veces con multas y todo, a grandes empresas, porque los hacen así un poco idea y empiezan a dejarlos obsoletos con proyección de a 4 años y medio dejaremos de dar cobertura a esto, con lo cual ya sabemos que en 6 años este móvil ya no sirve para nada, ¿no? Bueno, pues que los tengáis en cuenta porque todo esto está relacionado. Y, como os decía, aquí ya entramos al software y aquí es donde entramos en, pues bueno, pues en la parte que realmente queremos usar, ¿no? Porque los aparatos en sí mismos no hacen nada, un ladrillo, muy bien, pero lo que quiero es poder hacer con este ladrillo cosas. Bueno, pues son el eje central, ¿vale? El software, las aplicaciones, quiero decir. Bueno, vamos a ver un poco distintas cosas y voy a centrarlo todo en los sistemas operativos para que entendáis un poco lo que normalmente menos tiempo le dedicamos. ¿Vale? Venga, curso de 45.000 horas de Photoshop. Ya, pero no te han enseñado a manejarte cómodamente con Windows o con Mac. Pues mal, porque realmente vas a asumir que lo sabes usar. Pues no, resulta que luego tenemos muchos problemas a la hora de, yo qué sé, nombrar archivos, ¿no? Bueno, pues lo primero voy a empezar por una desambiguación importante. ¿Qué significa en software, en el mundo del desarrollo de software, el bajo nivel o el alto nivel? Bueno, pues cuando hablemos de bajo nivel en software, cuando oigáis hablar de bajo nivel, estamos hablando realmente de alto nivel. O sea, está como cruzado, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que bajo nivel es lo más complejo y lo que hace funcionar los aparatos desde un nivel muy técnico, ingenieril y solo apto para programadores y especialistas informáticos. Es decir, que bajo nivel de software, de desarrollo informático, es alto nivel tecnológico y de conocimientos, ¿vale? Y es al revés. El alto nivel es el que estamos usando todo el rato. WhatsApp es alto nivel, ¿vale? Por ejemplo, esto que he puesto aquí es un ejemplo de una aplicación informática que está dentro de un explorador de Internet y que sirve para retocar fotos.
así con, bueno, pues es el colmo del alto nivel. O sea, cuando hablamos de bajo nivel hablamos de cosas que están muy cerca de los dispositivos. Ya está, digamos, es muy técnico, es muy cercano a los chips. Mientras que el alto nivel es el usuario que no tiene que entender nada, o sea, un poco la política que he usado siempre Mac para hacer fácil, ¿no?, el trabajo. Y es simplemente, yo te lo voy a poner fácil, te lo voy a poner de altísimo nivel todo, para que no tengas que preocuparte mucho por nada, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde entro yo y no podemos quedarnos solo en el manejo de alto nivel. Tenemos que bajar un poquito para entender por lo menos los sistemas operativos, ¿vale? Que es lo más importante. Y el primer dato que quiero que muchos no conoceréis, ¿quién conoce aquí la palabra kernel? ¿Quién conoce lo que es el kernel de un sistema? ¿Alguien lo conoce? A mí me suena, pero no sé. ¿Te suena? No sabría. No. Es bueno que te suene, ¿eh? Porque ya es más de lo que probablemente, aunque no respondan, muchos, ¿vale?, seguramente dirán, no me suena de nada. Bueno. A mí me suena, bueno, al economista Keynes. Ah, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, no, ya lo sé. No, pero me suena, pero no sé de qué. Bueno, pues el kernel es una parte del sistema operativo, ¿vale? De hecho, diría más, es un sistema operativo. ¿Y qué es un sistema operativo? Es lo que hace funcionar el equipo informático. El móvil, el ordenador, la tableta, lo que sea, el smartwatch, lo que sea. El sistema operativo es lo que realmente lo hace funcionar, es decir, lo que hace que de alguna manera puedas instalarle ahí una aplicación. Hasta que no puedas tener el sistema operativo funcionando, no puedes instalarle ningún programa de los que hablamos de alto nivel. Bueno, pues el kernel es la parte, el núcleo, que de hecho viene de hueso en alemán, y es el núcleo, ¿vale? Es la parte fundamental, que como os decía, el kernel de los sistemas operativos más comunes está programado en los años 70 y sigue muy parecido, o sea, ha evolucionado, pero los kernel de los sistemas operativos más utilizados, Android, iOS, Windows, Mac, es que prácticamente se mantiene igual. Entonces, el kernel es lo que hace que la CPU, es decir, el procesador, la memoria y los dispositivos, o sea, el resto de aparatos, tarjeta gráfica, disco duro, se puedan comunicar con las aplicaciones, pero dentro del sistema operativo forma parte del núcleo más inexpugnable, o sea, del sitio donde no se puede llegar de ninguna manera. O sea, no veréis el kernel nunca entraréis a tocar el kernel. Y os voy a decir por qué. Vamos a entender por qué. El kernel es una parte del sistema operativo que es la que controla todo. Pues si yo accedo al kernel de Lara, de su ordenador, podría entrar en la cámara. O podría, yo qué sé, grabar cada una de las pulsaciones de tecla que haga, ¿me explico? Es decir, por seguridad informática. Es el núcleo fundamental donde tiene que estar la seguridad protegiendo el kernel del sistema. Nada puede entrar al kernel que no tenga permiso, ¿vale? Porque realmente, como digo, ¿un hacker podría entrar? Hombre, un hacker lo intenta. Intenta. Un hacker malo, es decir, lo que hablamos de... Pero uno bueno lo consigue. A ver, se puede llegar a entrar al kernel. No sé si alguna vez habéis oído alguna noticia de estas tecnológicas de emergencia. Por ejemplo, hace un tiempo, Asus, para responderte, Asus publicó que había un fallo de seguridad en su sistema, ¿vale? En su sistema, digamos, en los aparatos que él tenía un problema que permitía acceder al kernel del ordenador, ¿vale? Con lo cual tuvieron que actualizar esos equipos porque si no parcheaban, o sea, cambiaban ese error, un hacker que supiera que está ese error y que existe, podría llegar a toquitearte el ordenador entero. ¿Me explico? O sea, que realmente es por lo que es muy importante. El kernel, como os digo, no lo veréis. El sistema operativo es lo que estamos manejando. O sea, yo qué sé, pues aquí estoy con Mac, pues este tema, ¿no? Pues venga, aquí el dock, tal, entro la manzanita, esto es el sistema, ¿no? Pero el escritorio, todo este rollo, pero realmente no estoy viendo en ningún momento el kernel, ¿no? El kernel no lo veo. Bueno, pero es lo que permite la relación entre el software y el hardware, ¿vale? Es en sí mismo el sistema operativo más básico. Y hay unas variantes que son clásicas, digamos, que son un poco las más importantes, que, digamos, de los kernels que hay, que son los de Unix, los de Linux y los que no son Unix, ¿vale? Digamos. Bueno, para que simplemente tengáis estos nombres en cuenta, no hace falta que entremos más, pero que sepáis que es curioso porque muchos dispositivos se parecen en que tienen los mismos fundamentos.
¿vale? Es decir, que igual piensas que tienes otro sistema y no, ¿vale? Pues Windows no es Unix, ¿vale? Pero, por ejemplo, Linux y Android tienen el mismo kernel o muy parecido, una derivación del mismo kernel, ¿vale? Y Linux y el kernel de Linux y el kernel de Unix, es decir, el sistema operativo que, digamos, rige todo en Unix y en Linux, es muy parecido, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los sistemas más habituales en escritorio, obviamente, Windows, Android, por ejemplo, Windows, Mac y Linux, son los tres más habituales. Luego en móvil tendremos Android e iOS y luego en los wearables, domótica, automación, hay otros mucho menos utilizados, ¿vale? Voy a usar esto que os recomiendo que uséis cuando tengáis dudas de tecnología. StatCounter, no sé si lo conoceréis, ¿vale? Pero statcounter.com, ¿vale? Como lo veréis aquí, os lo pongo en el chat para que por lo menos lo tengáis, ¿vale? Esta web está guay porque nos da datos y en vez de, o sea, esto es lo de conversaciones de bar, ¿no? Para ver, pero esto realmente es verdad o es mentira. Bueno, pues que no te preocupes, vamos a mirarlo. Bueno, pues esto es estadística, ¿vale? Y aquí podemos ver en tiempo real por usos sacados de datos automatizados de muchísimos usuarios, muchísimos, no es como otras cosas de la tele y tal, aquí hay muchísimos millones de datos. Tenemos aquí los datos de uso de los sistemas operativos. Y podéis ver, ¿vale? Pues cosas como aquí el uso de Android, de Windows, de iOS, de OS X, que es el sistema de Mac, ¿vale? Linux, etcétera. Con lo cual podemos ver que en noviembre de 2018 Android tenía un 32% como, digamos, combinando los sistemas de escritorio y de móvil, ¿vale? Y como veis, Windows, ¿vale? Pues aquí va ganando, pero aquí ya no. Android es el más utilizado del mundo a día de hoy, ¿vale? Después Windows, después tenemos iOS, en los iPhone y en los iPad, tenemos OS X, que son los Mac, ¿vale? Tenemos otros que están en pequeños dispositivos y tenemos un segmento de la población que usa Linux, ¿vale? Entre los cuales estoy yo, pero yo no lo uso de normal, lo uso como sistema de emergencia, ¿vale? Que lo sepáis. O sea que, pero bueno, es un sistema que la gente desprecia porque no es comercial, ¿no? Pero realmente es perfectamente válido, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los sistemas operativos como tal, ¿vale? Ahí podéis ver muchos datos. En esa web podéis incluso cambiar las estadísticas, veréis que luego entraremos otra vez. ¿Vale? Pues, por ejemplo, automoción tiene ahora sistemas derivados de Android para mostrarte, pues en un cuadro de mandos, pues cosas que tienen que ver con el coche, ¿no? Bueno, pues usa un sistema operativo que tiene un kernel basado en Linux y tal. Es decir, que al final es lo mismo. Volvemos otra vez a lo mismo, ¿vale? Bueno, Windows, para los que lo uséis y lo odiéis, que hay mucho hater también, pues el sistema operativo de escritorio, actualmente Windows 10, que sepáis una cosa, un dato importante, en febrero del año que viene, Windows 7 deja de tener soporte. Es decir, que los que uséis Windows 7, que seréis ninguno, supongo, pero si conocéis a alguien que todavía está usando Windows 7, que aún hay, no es tan raro. Windows Vista XP ya veréis que casi no hay nadie, pero Windows 7 todavía hay gente. Bueno, pues que sepáis que en febrero de 2020 ya empieza a ser un sistema inseguro, porque como no van a actualizarlo, directamente pues van a empezar a tener huecos de seguridad y te puede pasar de todo, ¿vale? Con lo cual, a partir de febrero de 2020, los que usáis Windows no os quedará otra casi si queréis tener una mínima seguridad de usar eso. Y Windows Phone, que era el sistema que tenía de Windows para móviles, que ya lo descartó, ya no existe. Luego tenemos Mac OS, que tiene también sus propias versiones, Mojave, High Sierra, los que uséis Mac, esos seréis seguramente fans de Mac. Bueno, pues yo no tengo ningún fanatismo especial por nadie, pero pues Mac va muy bien en ciertas cosas y los sistemas también pues a veces chupan un poco demasiado digamos, de la parte tecnológica y a veces también se quedan un poco lentos, es decir, cuando vas actualizando el sistema, un ordenador que te lo compras con la versión Sierra, cuando lo actualizas a Mojave, igual va más lento porque es un sistema más exigente. Esto puede pasar o puede no pasar según la versión, ¿vale? Bueno, aparte de que nos cuenten en el marketing, ¿vale? Ya sabéis, esto hay que comprobarlo empíricamente. Pues bueno, a partir de, en todo caso, ¿vale? Las versiones han ido añadiendo cosas y todo este tema, pero este sistema ya, digamos, no tiene mucho sentido sin, o sea, de versiones de Leopard hacia atrás. Como veis, los nombres eran de animales, luego de lugares. Bueno, pues Leopard no tendría sentido ya, o sea, podréis ver, por ejemplo, un Wallapop, ¿vale? Si queréis compraros un Mac. Tiene Leopard, bueno, pues por lo menos que tenga Snow Leopard, porque es el primer sistema que ya tuvo acceso a la App Store.
que es al final el sistema de tienda de aplicaciones que todos los móviles y el resto de sistemas ha un poco asumido como normal, ¿no? Bueno, pues un ordenador con Leopard hoy en día pues sería, vamos, una cosa que puede ser muy barato, pero es que es bastante inútil. Ya sabéis, la relación obsolescencia, sistemas operativos y tal. Luego tenemos Linux con el pingüinillo y tal, que tiene sus miles de variantes, hay mogollón, ¿vale? Hay cientos de variantes, voy a dejarlo en cientos. Ubuntu, Debian, Linux Mint y que muchos de vosotros habréis usado en la vida, pero que sepáis que es fundamental para que el mundo digital funcione, porque realmente es uno de los sistemas más utilizados técnicamente en el mundo de Internet, es decir, para servidores web, es decir, para los ordenadores que hacen que podamos trabajar en Internet, ¿vale? Con lo cual, realmente, pues Linux es muy importante y no podemos despreciarlo. Ubuntu es el sistema de escritorio más parecido a los sistemas de tipo Mac y de tipo Windows, ¿vale? Si alguien quiere alguna vez probarlo, lo podría probar descargando Ubuntu, ¿vale? Debian y Linux Mint son también muy recomendables. Y a partir de ahí ya, simplemente que sepáis que existe, pero es muy importante, ¿vale? Como os digo. Android, que supongo que tenéis muchos y, pues bueno, tiene sus versiones con sus nombres de pasteles y dulces y tal. Bueno, pues tiene su kernel de Linux, ¿vale? Me falta el 10, efectivamente, pero lo he hecho idea, ¿vale, Peter? Lo he hecho idea porque realmente he visto que los datos estadísticamente es residual, o sea, casi nadie, salió hace nada, además, pero vamos, se ve que ya sabe de qué estás hablando. Que realmente, tú sí lo tienes, pues bueno, pues realmente todavía hay muchos que no lo tenemos, ¿no? Y pues bueno, pues realmente los datos, os fliparíais con algunos de estos datos también en StatCounter, os animo a que lo miréis, porque veréis que la mayor parte de gente en el mundo tiene versiones súper antiguas de Android todavía, ¿vale? Y es porque, claro, está la India, está China, ¿vale? Bueno, pues todavía mantienen ciertos costumbres de uso de antiguos. Y por esas normas, digamos, por esos problemas, también hay veces que los sistemas y los desarrolladores como Google, que es el que, digamos, apadrina Android y lo desarrolla, pues bueno, pues no puede tampoco coger y decir, venga, obsolescencia programada, todos estos móviles que tengan Android 5 a la basura. Pues no puedes, porque igual son, no sé, millones y millones de personas en el mundo, ¿no? Bueno, pues dicho esto, tenemos iOS también, pues que es el de iPhone, y como comprenderéis, pues tampoco hace falta explicarlo mucho porque es de donde procede todo y de donde viene todo el mundo de los móviles. Es decir, es sobre todo importante citarlo porque es de donde procede este mundillo. Es el sistema operativo que lo cambió todo de lo de estar todo el día aquí con el móvil y estas cosas. Vale, pues bueno, pues al final también va por versiones y de nuevo vuelve a ser el tema de la obsolescencia. Si tienes un móvil, un iPhone de iOS 10 y lo actualizas al 13, igual empieza a ir mal, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. ¿Y por qué va mal? Porque es más exigente y el procesador no es capaz de moverlo de la misma manera que un sistema pensado para un dispositivo más antiguo, ¿vale? Y como veis, el desfase, los dispositivos no se actualizan solos de equipamiento, ¿no? El procesador no mejora porque lleve más tiempo, ¿vale? Pues bueno, pues el sistema sí, y eso es lo que hace que entramos en la rueda de comprar un nuevo dispositivo, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Bueno, pues vamos hacia la unificación. Esto igual lo conocéis, igual Peter lo conoces tú también. Vamos a hacer la unificación en sistemas operativos. Ya se ha intentado hacer esto y es algo que tenéis que tener en cuenta porque dentro de X años es muy probable que, no voy a decir seguro porque no lo sé, pero es muy probable que nos encontremos con esto y es que ya no vamos a usar Windows en un ordenador, Mac en otro, iOS en otro, Android en otro. No, es muy probable que usemos el mismo en todas partes, ¿vale? Eso es algo que se está intentando ir. Ya lo intentó Windows, fracasó estrepitosamente, pero no estaba mal montado. Lo que pasa es que al final tenía algunos fallos graves que lo hizo fracasar totalmente. Bueno, pues existe el Fuchsia OS, que es un desarrollo de Google y, os digo, para quien no lo sepa, la intención es eliminar Android, ¿vale? Es decir, el objetivo de Fuchsia OS es que no exista Android ya, no se venda Android como tal. Es decir, si lo quiere usar alguien, seguramente acabarán haciendo algo con ello, pero sustituir Android completamente para que tengan un sistema que funcione igual en un ordenador que en una tablet, que en un móvil, que en un portátil, que en un smartwatch, que en una nevera inteligente, ¿vale? Es decir, que sea el mismo sistema, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, pues
Actualización. Esto ya lo estamos viviendo constantemente, así que tampoco hace falta que hagamos mucha historia aquí, ¿verdad? Estamos todo el día actualizando cosas, nos guste o no nos guste. Sobre todo es muy gracioso cuando tenemos una clase, ¿verdad? Aquí en NET, y de repente pues abrimos el ordenador porque no lo hemos abierto antes y nos dice actualizar. Y tenemos que esperar. Bueno, esto que puede parecer una esclavitud, tiene que ver con lo que os he contado antes del Asus y tal, es obligatorio. Porque hoy en día, si no estamos actualizados en sistemas, en las aplicaciones y tal, tendremos problemas de seguridad, problemas de rendimiento, problemas de todo tipo. Con lo cual, tenemos un choque. Vale, si actualizo, va a llegar un momento que va a estar obsoleto mi equipo, pero si no actualizo, ni puedo usar las últimas características y además puede ser que me quede obsoleto también porque no estoy usando la última versión. Vale, pues aquí es donde no podemos evitar la rueda. Los dispositivos tienen una fecha de caducidad. Bueno, pues la actualización de todos sistemas y aplicaciones es fundamental, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí ya empezamos a hablar de aplicaciones, que es un poco lo que nos centraría, digamos, el próximo día. Pero las aplicaciones son el software de más alto nivel y es lo que realmente aprendemos a usar muchas veces, a lo que le dedicamos más tiempo, ¿no? Voy a aprender a usar Photoshop, pues es una aplicación de alto nivel, lo que se entiende como alto nivel y es en las cercanas al usuario. Bueno, pues el concepto programa, que es habitual lo que usábamos antes, la palabra programa, pues ha mutado en el de aplicación, ¿vale? Realmente ya usamos el concepto de aplicación o app, incluso ya en territorio de ordenadores, de escritorio y tal. Bueno, derivado un poco de la continuidad de los sistemas. Yo tengo las mismas aplicaciones en algunos casos en el iPad que en mi ordenador, es decir, que realmente ya puedo usar lo mismo casi igual en un sitio que en otro, con lo cual ya no tiene sentido que lo llamemos de dos maneras, ¿no? Porque las fronteras son como cada vez más borrosas. Bueno, pues dicho esto, hay una relación directa, que esto quiero que lo tengáis claro de hoy, una relación muy directa entre las aplicaciones y los componentes de los sistemas, o sea, de los dispositivos, es decir, lo que hemos hablado antes del procesador y tal. Bueno, pues que os quede claro porque los dispositivos están pensados de esta manera para que puedan efectuar las operaciones en las aplicaciones correctamente. Lo que sucede es que no todos los dispositivos funcionan igual en todas las áreas. Bueno, pues, ¿qué tendremos que fijarnos en el procesador y qué ganamos si tenemos un buen procesador? Pues que el sistema operativo va a ir mejor, los programas van a ir más rápidos, la velocidad y la capacidad general de ese equipo, de ese móvil, de ese ordenador, de ese portátil va a ser mejor, ¿vale? O sea, quedaos con esta idea general porque realmente se resume en eso. Y también, como os decía, aquí sí que hay una línea clara. Más dinero es más potencia, casi siempre, ¿vale? Bien, tarjeta gráfica, diseño, vídeo, videojuegos multimedia. ¿Queréis hacer algo de eso? Obviamente, os hace falta la tarjeta gráfica. Y además os hace falta normalmente que sea dedicada. Y dedicada significa que sea un aparato aparte, es decir, que esté no como una parte de la placa base, que esté metido ahí, sino que sea otro cacharrito, ¿vale? O otra placa, ¿vale? Diferente. Es lo que hace que, digamos, la tarjeta gráfica realmente tenga más potencia. La memoria RAM, como os decía, gestiono muchas aplicaciones, trabajo con archivos grandes. Si yo voy a usar un archivo muy grande, si no tengo suficiente memoria para acordarme de ese archivo, no lo puedo abrir. Con lo cual, lo que puede pasar es que un dispositivo no pueda abrir ni manejar un archivo que es demasiado grande para la cantidad de RAM que tiene. Luego, aparte, tenemos el disco duro, ¿vale? Que ya sabemos un poquito el rollo este. Sí, por supuesto, tenemos otras opciones, ¿vale? Pero aún así, te lo digo por conocimiento, como yo me manejo en el mundo de 3D, aún así yo he abierto archivos de 3D que en un ordenador, aún haciendo swap, que es una tecnología, también, por supuesto, ¿vale? O sea, no hay diferencia en esto. O sea, directamente era demasiado grande para que ese ordenador lo moviera y no había manera de hacerlo. Con más RAM sí que se podía mover. Es decir, que la RAM sigue siendo el verdadero, o sea, aunque hay muchos trucos y técnicas y tal para conseguir hacer que la RAM no sea lo que nos limite para trabajar, pues realmente sigue siendo una de las barreras principales. Y como digo, sobre todo en multimedia, que es donde más limitados estamos. El disco duro. Bueno, hoy en día, una de las principales cuestiones que tenéis que tener en cuenta es que la tecnología de los discos duros ha cambiado y, como dice Peter bien, pues ahora tenemos los SSDs, ¿vale? Hay dos tipos de discos principalmente en el mundo de los ordenadores de escritorio, que son los discos duros clásicos, que funcionan girando por revoluciones, girando una pieza, y que son los HDD,
¿vale? Los HDD son más baratos, pero ofrecen mucho más almacenamiento. Con lo cual, si queremos trabajar con muchos datos, muchos datos, un mogollón, pues realmente nos hace falta normalmente más un HDD porque nos ofrecerá mucho más almacenamiento a menor precio. Pero hoy en día los SSDs son los más recomendables para todo porque son muchísimo más rápidos que los HDDs y normalmente un equipo informático se ve sobre todo ralentizado mucho más por su disco duro cuando es HDD que por ningún otro componente del sistema. Hoy en día, si a un ordenador viejo le cambias el disco, le pones un disco sólido que se llama SSD, exactamente, para almacenar no sirven, o sea, digamos que tienes que pensar que todos los discos duros van a morir algún día, no existe, esto me lo digo muchas veces en clase, no existe el disco duro eterno, es decir, que si tienes las fotos en un solo disco, y luego esto lo enlazaremos con lo de la nube, no, ni el NAS tampoco. La nube es lo más eterno. Es lo que más realmente te puede salvar el mundo. Porque además siempre lo digo, pero es verdad. Si un día la nube desaparece y desaparecen nuestros archivos, quizás el menor de nuestros problemas sea que hemos perdido las fotos, ¿vale? Porque probablemente habrá un caos tecnológico en el mundo que será mucho más grave. Bueno, pues de todas maneras, como efectivamente hay otras soluciones, pero todos los discos duros pueden petar y entonces tenemos que tener en cuenta que los archivos deberían tener copias de seguridad, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Con lo cual, es uno de los ejes principales de todo el trabajo en digital, con lo cual, pues, ¿dónde almaceno mis archivos? Pues tenemos muchas técnicas con redes, etcétera. Interfaz y control, pues si vamos a pegarnos muchas horas de uso, no compréis un ratón de 3 euros, ¿vale? Usad buenos equipos. Aquí sí que también, de nuevo, ¿vale? Vuelve a ser eso. Teclados buenos, ratones buenos, pantallas que se ven bien, etcétera. La pantalla también define el tamaño del dispositivo, ¿vale? La calidad de visualización va directamente relacionado con nuestra progresiva pérdida de visión y esto está más que comprobado, aparte de la tecnología. Pero en todo caso, el tamaño del dispositivo últimamente se ve más definido por la pantalla, por el tamaño de la pantalla, que por ningún otro factor. Y luego, pues los sensores, si necesitamos cámara web, si no, ¿vale? El sector profesional que se destine el equipo, por ejemplo, serían una de las cosas que más definirían esto. Si vas a trabajar con audio y tienes unos altavoces pequeñitos o de un portátil no te sirve, tienes que tener otros altavoces. Y obviamente te servirán solo altavoces ya de externos, ¿no? Que no estén integrados. Bueno, conectividad, lo mismo, ubicación del dispositivo y lugar de trabajo. Pues necesitaremos una conectividad u otra en función de si vamos a estar en un sitio o en otro, si vamos a movernos de sitio, etcétera, ¿vale? Entonces, realmente ahí tenéis que tenerlo en cuenta. Y luego, por último, la durabilidad del equipo tiene mucho que ver con la gestión de la energía. Si compráis un Acer, por ejemplo, es muy probable que la gestión de energía sea muy mala. Es una marca que ofrece muy buenos componentes a un precio más bajo, pero con una gestión de la energía mucho peor. Entonces, he visto un montón de Acers, que lo bueno que tiene de estar rodeado de alumnos con muchos aparatos que tienes ya una cierta, no sé, estadística, ¿no? De uso y dices, bueno, pues es que Acers que han durado 1 año y medio, portátiles, pues dices, vale, te habrá podido costar 450 euros, pero a unas características brutales, pero no ha sido una buena compra y es muy probable que, pues bueno, pues que esas cosas os pasen, ¿vale? Pero normalmente es donde más ahorramos, ¿no? Que tenga ventiladores o no, eso me da igual. Bueno, pues ya sabéis lo que hay, ¿vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que queráis comentar? Vale, pues conceptos importantes de redes. Esto ya, digamos, es un poco la parte en la que ya me gustaría que entráramos con respecto a si tenéis alguna duda de cómo nos estamos enviando información hoy en día, porque al final es una de las claves del asunto. Al final, todo esto de lo digital no tiene mucho sentido aislado como en otra época sí tenía, ¿no? No estamos trabajando tanto de forma aislada, sino que una de las claves principales es cómo estamos conectados. Si estamos conectados de una manera, de otra, si estamos en privados, de forma pública, si las redes están conectadas con otras redes, etcétera. Y tenemos que entender un poco los principios fundamentales de las redes, ¿vale? Hoy en día no podemos, es lo que más me encuentro que la gente desconoce y nos lo contamos todos los años, el profesor de web aquí en él, los 2 profesores que tenemos, los 3, pues lo explican y se dan cuenta, y todos los años lo hablamos, que hay mucho desconocimiento de esto. O sea, qué es una IP, qué es un dominio y qué significa y tal. Bueno,
Primero, ¿qué es una red? Pues bueno, conjunto de ordenadores conectados entre sí o de dispositivos conectados entre sí a través de diversos métodos para compartir información y servicios, ¿vale? Bueno, pues la red como tal, en el momento en el que yo ya un ordenador hago que le traspase información a otro de una forma constante, esté en el mismo sitio o esté en Nueva Delhi, me da igual, realmente ya tenemos una red, ¿no? Bueno, pues estas redes, lo que hay que entender es que obviamente podríamos montarlas nosotros, o sea, podríamos montarlas de una forma local, ¿vale? Podríamos montar lo que se llama una red local. Pero la red principal, Internet como tal, es un sistema de conectar ordenadores a través de un Internet Service Provider, que es un ISP, ¿vale? Que es una empresa que, digamos, con sus equipos, que te permite conectarte a otros ordenadores que están conectados a ese ISP a través de servidores, ¿vale? Entonces lo que tenemos es este esquema clásico de típico cuadrito de cómo funciona una red, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que varios dispositivos se conectan a routers, ¿vale? Un router es este aparatito que todos conoceréis y que lo que tiene es la posibilidad de conectar mediante cable o inalámbricamente varios dispositivos, ¿vale? Y cuando te conectas a ese router manda, a veces vamos a entender que el módem es otro elemento más, pero digamos que ya se conecta con el sistema de comunicación de la red y la red se conecta con el Internet Service Provider, que lo primero que va a chequear es si pagas, es decir, si tienes derecho o no tienes derecho a conectarte a Internet, porque el Internet Service Provider obviamente es, por ejemplo, Vodafone, para que nos entendamos, ¿no? Al que le pagas, ¿vale? Internet, para que nos entendamos un poquito. Y así, ese proveedor ya te dice, vale, tú te puedes conectar porque tienes permiso. Tú te he comprobado y que este router conectado aquí me paga. Pues entonces ya lo mando a servidores. Y los servidores son ordenadores también, ¿vale? Los servidores son ordenadores. Son montones de ordenadores que tienen una especie de estructura diferente, que te puedes comprar uno para tu casa, pero que, para que entendamos, pues los servidores que hacen posible Internet son salas que parecen increíbles y parecen de mentira, pero son salas así, ¿vale? Está lleno, digamos, de dispositivos que de alguna manera se clonan. Quiero que sepáis también un poco por curiosidades informáticas y tal, por si lo sabéis, que pues bueno, pues varios de los proveedores más grandes del mundo de servidores, entre ellos pues Amazon y gente así, tienen los servidores en sitios fríos, por lo que os hablaba de la conservación de la energía, de gestión de la energía. Conservación digamos, de disipación de calor, ¿vale? Y que no se quemen los dispositivos. Bueno, imaginaos el calor que generan cientos y cientos de ordenadores de alto rendimiento funcionando para poder conectarte con otros ordenadores y haciendo todo ese proceso que haría una operadora, ¿no?, virtual. Bueno, pues un servidor realmente genera un calor inmenso y por eso los llevan a países tipo Canadá, o sea, cosas así, en mitad de sitios muy fríos, ¿no? Todo el año. Pues para que os hagáis una idea, y eso hace funcionar Internet. Es decir, esto es, digamos, serían las tripas de Internet, que es un poco a lo que yo venía a contaros, ¿no? Para que entendáis que estos servidores están en algún lugar del mundo. Y sin esto no nos podemos conectar entre ordenadores. Un servidor es un ordenador, ¿vale? Es un ordenador como tal. Y lo que hace ese ordenador es permitirnos conectarnos a otros ordenadores. Es un ordenador especial y esa es su única tarea, ¿vale? No es hacer diseño gráfico, sino esa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los servidores se comunican entre ellos. Fijaos bien en esta estructura, ¿vale? Veis cómo un servidor habla con otro, y con el de al lado y con el de más allá, ¿vale? Y por último, conecta con otro Internet Service Provider que envía la información a otro router que envía la información a otro ordenador. Y todo esto pasa en cuestión de milisegundos, pero realmente tiene que pasar de esta forma. Bueno, pues este conjunto de servidores es lo que muchas veces llamamos Internet, ¿vale? Que es donde está pasando todo. Pero realmente al que pagamos Internet es al ISP. Pues esto, quedaos con esto porque es realmente lo que más podemos entender como la nube, ¿vale? Aunque ahora veremos un poco una descripción un poquito mejor. Bueno, pues ¿qué es una IP? ¿Quién sabe qué es una IP aquí? ¿Alguno de vosotros sabe lo que es una IP? Yo creo que Peter lo sabe. Bueno, pues una IP es un número, o sea,
Esto lo podéis leer, no entenderlo. Es un número... Como un DNI. El DNI de... Sí, es una forma de verlo. Yo lo identifico como la matrícula, es lo que iba a decir. Bueno. Pero es lo mismo. Sí. Es igual de válido. Sí, es un... La matrícula como si fueras conduciendo y para que te identifiquen, ¿vale? Claro. Bueno, pues el IP es un número que puede ser es un número como 20, no sé cuánto, tal, ¿vale? Para que veáis. Una IP, de hecho, lo voy a mostrar un momentito para que lo veáis. La IP se puede saber. Si tú pones IP, puedo saber mi IP pública, ¿vale? Es decir, puedo saber qué IP tengo en estos momentos, como veis, ¿vale? Y hay un número aquí. Sí. Esta dirección corresponde a la IP, exactamente, what's my IP address, que es precisamente el link que tengo puesto aquí. Bueno, pues la dirección IP es una forma que tenemos de identificar a cada dispositivo en una red, ¿vale? Pero que identifica también a los routers, es decir, no solo al móvil o al ordenador, sino también al router, ¿vale? El router tiene un número de IP y ese es el que se conecta con el Internet Service Provider, con lo cual digamos que de alguna manera la IP es un número que jerárquicamente de más a menos va organizando los dispositivos hasta llegar al terminal, ¿vale? Que es el último, que es el del usuario, ¿vale? Entonces, el dispositivo se conecta, tiene un número de IP que se conecta al router, ¿vale? Y dentro de los números de la IP hay siguiente parte del número es el número del router, siguiente parte del número es el número que se va a conectar al servidor local, etcétera, ¿vale? Con lo cual tenemos una jerarquía y ese número te identifica que eres tú quien está haciendo esto. Es una de las maneras que tienen de pillar a la gente que hace cosas ilegales, obviamente. ¿Se puede camuflar? Sí. ¿Se puede utilizar sistemas para camuflar? Sí. Los proxies, ¿vale? Principalmente. Pero aún así, no penséis que no, que no es fácil, ¿vale? La IP se puede llegar a descifrar, ¿vale? De muchas maneras, ¿vale? Mi hermano, que es parte de este mundillo también, tiene una empresa de seguridad informática y pues, es capaz de saber muchas veces la IP en la mayoría de servicios de proxies, ¿vale? Cuando se lo piden, obviamente, porque es de los buenos. Es lo que hablamos de los hackers, ¿vale? Pues es de los buenos, es de los que busca, pues eso, seguridad, no inseguridad, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, yo lo he podido comprobar y en una conferencia que dimos, pues pudimos sacar cosas de un móvil de uno del público porque nos dio permiso, ¿no? Para que veáis que realmente gracias a datos como este podemos llegar a saber qué se hace. Bueno, pues tenemos dos tipos de IPs, que son las dinámicas estáticas, únicas, es decir, me desconecto de la red, vuelvo a conectarme en la red, pues me asignan otro número, ¿vale? Bueno, pues esto es normalmente lo mejor, por ejemplo, yo esto lo entendí en Starbucks, ¿vale? Porque os hagáis una idea, en la época en la que ibas a Starbucks a conectarte a Wi-Fi. Bueno, pues realmente cada vez que entra alguien, ¿vale? Pues un número, pues podría ser del 1 al 100, ¿no? Podemos tener 100 dispositivos conectados en este router. Bueno, pues cuando se va el número 73, pues el siguiente que entre, si tengo todos los demás ocupados, pues el siguiente le asignaré el número 73, ¿no? Vale, pues para que lo entendáis. Es la matrícula sería el final de la matrícula, pues que va variando según entra uno o sale otro, ¿no? Bueno, pues la dirección IP estática sería un número fijo, que normalmente hay que pagar, ¿vale? Un número que no te va a variar nunca. Entonces, es una dirección que te asigna a ese dispositivo en concreto, ¿vale? Que normalmente se asocia más con los routers y que de esa manera tienes un número que te corresponde a ti. Esto da ciertas seguridades, da mayor estabilidad en las redes y se utiliza para ciertas cosas, ¿vale? Pues bueno, que sepáis que la IP es eso, ¿vale? Entonces, redes. Cuando ya sabemos lo que es una IP que nos identifica una red, ¿vale? Y ya sabemos lo que es una red, tenemos muchas formas de clasificar las redes, pero a mí me interesa, sobre todo, que sepáis la clasificación entre pública y privada, ¿vale? Porque realmente lo que quiero que entendáis es que una red privada es una red que transmite datos entre ordenadores, ¿vale? Pero no saca esos datos a Internet, ¿vale? Mientras que una red pública es una red que sí que está en contacto con Internet, con lo cual podéis imaginaros que en las redes privadas están los datos más sensibles, está digamos, la mayor cantidad de información oculta, la mayor cantidad de información que no debe acceder nadie, ¿vale? En las redes privadas y son las que, digamos, más se protegen con respecto a las conexiones a redes públicas. Y las redes públicas son redes que en un momento determinado podéis acceder, es decir, que un ordenador puede acceder a otro, un dispositivo móvil puede acceder a otro, es decir, podría llegar a crearse una
una relación entre dispositivos. Una red privada no. Tienes que entrar a través de un único dispositivo, muchas veces en esa red que te tienen que dar acceso. Y normalmente es a través de un sistema de contraseña que cifra, en algunos casos, la información y que hace no accesible para cualquiera la información que tenemos, digamos, en esa red privada, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque pues esto es bastante importante en muchas empresas, pues esto pues, hay que protegerlo y hay que tener claro que en la red privada podemos tener datos sensibles pues, de los alumnos, por ejemplo, ¿no? En la red privada de NET, ¿vale? Bien, ¿qué datos se pueden ver en Internet? Porque claro, tenemos unos cuantos datos en Internet, tenemos la posibilidad de ver memes y tenemos la posibilidad de ver vídeos, ¿no? De gamers, hay de juegos y de... Voy a aprender a hacer macramé, pues me va a ver 35 vídeos de macramé. Bien, pero realmente, ¿qué datos puedo ver y qué datos no puedo ver? Porque obviamente yo puedo ver las fotos que tiene alguien en su móvil. Si puedo conectarme con un móvil a través de un servidor, ¿no? Entre móviles, si podemos hablar por WhatsApp, ¿por qué no puedo ver tus datos? Bueno, pues realmente, si no hubiera mecanismos de seguridad y si no hubiera redes privadas y no hubiera accesos cifrados y no hubiera todas las barreras que tenemos, podríamos ver todo lo que hay entre dispositivos. Pero obviamente no se puede, ¿vale? Entonces, ¿qué datos se pueden ver y por qué se pueden ver esos datos? Bueno, pues se pueden ver solo un 10% aproximadamente de los datos, que de hecho hay datos, este número varía, no he encontrado una fuente muy súper fiable que me dé un porcentaje exacto, así que dejadme que lo haga así grosso modo. Porque realmente podemos ver las redes sociales, las webs, Google, Wikipedia, las tiendas online, esas seguro que las vemos. Las tiendas online las vemos seguro, todos. YouTube, blogs, ¿no? Pero yo no veo pues las cuentas bancarias que están en Internet, los foros privados, las redes privadas con datos, los registros médicos, ¿no? Los papeles de investigación, pues, obviamente. No veo muchas cosas que están dentro de lo que se llama la Deep Web, ¿vale? La Deep Web es donde están almacenados, digamos, donde se están manejando, donde se están transmitiendo constantemente, como los bancos, ¿no? Datos que son sensibles y que no se pueden encontrar pues, en Google, ¿no? Están, de alguna manera, ocultos, ¿vale? Porque para poder acceder a ellos tienes que pasar por la puerta que es un usuario con contraseña, un dispositivo con permisos, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos la Dark Web, que seguramente algunos lo habréis oído y tal, que simplemente la voy a citar, porque es donde está lo más chungo de lo chungo, donde queremos ocultar todo y que no se sepa que somos nosotros, ¿vale? Pues ahí es donde tenemos, pues, la información más, vamos, complicada del mundo, ¿vale? En la Dark Web. En la Dark Web puedes encontrar desde sicarios hasta, en fin, de todo. O sea, realmente en el mundo de Internet es así. Es decir, por eso es tan peligroso a la vez que necesario profesionalmente. Entonces, nos interesa, digamos, tener de alguna manera conocimiento de esto para saber dónde está, ¿no? Porque realmente en los trabajos estamos trabajando aquí. Estamos mucho más trabajando aquí que aquí muchas veces, ¿vale? O sea, aquí sacamos de vez en cuando datos, ¿no? Pero no estamos todo el rato en público, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues, ¿cómo se almacenan estos datos? Pues los datos están en alguna parte, ¿no? Y todos hemos visto el disco duro, ¿no? Pues todos tenemos un disco duro, ¿vale? Tenemos una memoria SD que se llama, es como un disco duro, ¿no? Aquí, vale. Muy bien, pero realmente todos estos datos, ¿cómo están almacenados en Internet? O sea, yo entro y cuando me mandas la foto, ¿dónde se guarda? ¿Dónde está? ¿No? Y ¿dónde están los blogs? ¿Dónde está Facebook? ¿No? Bueno, pues están, como os decía, en los servidores, ¿vale? Que son los que almacenan la información en Internet. Pero podrían estar también en nuestros ordenadores personales y en los dispositivos, ¿vale? Y muchas veces esto está relacionado con las bases de datos. Todo conjunto de datos complejo de organizar acaba estando, sobre todo en el mundo profesional, organizado en formato base de datos, ¿vale? Que es un conjunto de datos pertenecientes a un contexto, es decir, a un mismo tema, almacenados sistemáticamente con nombres, apellidos, fechas, no sé qué tal, para su uso, modificación, acceso y consulta, ¿vale? Es como una biblioteca, que es el típico ejemplo, como lo de la matrícula que hablábamos o el DNI que me decías, ¿vale? Pues lo mismo, ¿vale? Pues es como una biblioteca, pero pues en este caso digital, ¿no? Y tenemos la posibilidad de consultar en cualquier momento, pero en vez de hablar con un monje
de la Edad Media, pues aquí directamente lo buscamos en un buscador y nos sale la respuesta mucho antes, ¿no? Y con muchísimos más datos. Bueno, pues el almacenamiento de datos se almacena de una manera especial cuando trabajamos en Internet, como os comentaré en la parte final, que es el tema de la nube, para que nos quede claro, ¿vale? Pero todo, o sea, en el caso de que lo usemos. Pero antes de eso, es más importante que entendamos también el concepto de URL, que también chocamos mucho. Dominio, URL, este tipo de temas, IPs, se nos hace un poco bola muchas veces entenderlo. Una URL, Uniform Resource Locator, que nos da igual, como os decía, lo de la RAM, da igual la palabra, ¿vale? Lo vamos a llamar URL, siempre todo el mundo lo llama URL. De hecho, muchas veces lo llamamos más coloquialmente link, que no es exactamente lo mismo, pero es la dirección, ¿no? Es la dirección que escribimos en un buscador para que nos lleve a un sitio. Bueno, pues cuando queremos buscar una información en un navegador web, en Internet, en una red, ¿vale? O en Internet o en una red, me refiero, en cualquier red, tenemos que, digamos, buscar una URL. No es la única manera de acceder a datos, está FTP y otros sistemas, pero es la más común. Y es la que nos permite acceder a las webs, ¿vale? Que es, de alguna manera, también la forma que tenemos de trabajar constantemente con el contenido de redes sociales y todo, ¿vale? Con lo cual, realmente la URL es una forma de acceder al mismo dato desde cualquier lugar, para que lo entendáis de alguna manera. Si yo pongo una URL en netformación.com desde un ordenador o lo pongo desde otro, voy a ver la misma información, ¿vale? Que es una de las maneras que tenemos de comprender este concepto, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el concepto de dominio y el concepto de hosting? ¿Vale? El hosting es el almacenamiento que contratamos cuando queremos almacenamiento en Internet. Es decir, yo quiero subir una imagen, quiero subir unos datos y que estén en Internet. Ya no están en tu disco duro. ¿Dónde están? En un servidor de hosting. Un servidor es un ordenador y el hosting es el sistema por el cual un ordenador a través de un pago mensual, anual, trimestral, te cede una parte de su disco para que tú puedas usarlo y en cualquier momento desde una URL puedas acceder a esa información, ¿vale? Y para eso hace falta contratar un dominio. Podemos tener un hosting que no tenga dominio, también podemos tenerlo, ¿vale? Podemos tener un almacenamiento en la nube sin más. Pero si queremos que para acceder a eso alguien escriba algo que no sea una secuencia de números aleatoria o completamente difícil de transmitir y tal, y que sea un nombre, yo qué sé, pues javierpolo.com, que no es mío, este dominio. Si quiero que alguien entre en esa web y vea datos que tengo yo ahí y que los pueda ver cualquiera, pues hace falta comprar el dominio, que es el nombre que va a tener las URLs que pongamos de ahí en adelante de todo el contenido que tenemos almacenado en un hosting. Os voy a preguntar, ¿esto lo entendéis todos? ¿Lo habéis entendido? Sí, yo ya lo sabía. ¿Lo sabías? Vale. ¿Alguien tiene alguna duda? Me alegro, ¿eh? No, porque más o menos lo que esto ya lo sabía y luego lo que estás diciendo de software, hardware, bueno, es que lo estudié, ya me recuerdo de cuando lo había estudiado en una asignatura de informática que tenía yo en la carrera. Sí, sí, totalmente. Es que al final... De la RAM, de todo eso. Sí. Todas estas cosas es como una especie de recordatorio, porque realmente Sí, es que para no mí es un sabéis recordatorio. cuántas veces lo tengo que contar en clase. No os hacéis una idea. O sea, esto solo lo sabes cuando das clase y dices, espera, que te voy a contar lo que es el hosting. O sea, todos tienen lagunas. Mucha gente tiene muchas lagunas y estas son las que he visto yo. Lo divido en dos partes porque había demasiado temario. Que más graves son, ¿no? Porque realmente la gente dice, ¿pero el dominio qué es? ¿El dominio es donde guardas los datos? Madre mía, no. El dominio no guardas los datos en un dominio. Los datos los guardas en un servidor de hosting. Es decir, te da un hosting el servidor, ¿vale? Y lo pagas. ¿Y el dominio lo pagas también? Sí, pero el dominio es solo el nombre, ¿vale? Los por datos ejemplo, no los pierdes. Sí, Dime. perdona. Un hosting, por ejemplo, o el dominio, por ejemplo, puede ser el nombre, yo que sé, perrazul.com y el hosting es, por ejemplo, WordPress, puede ser un... A ver, el hosting no es WordPress, WordPress es un sistema. ¿vale? El sistema, vale. Sí, ¿Y un hosting, por ejemplo, sería? El hosting sería, para que te hagas una idea, el ordenador que tengo yo aquí delante, ¿vale? Para que te hagas una idea así general, pues que está simplemente, su única funcionalidad es que yo pueda acceder a ese ordenador desde cualquier lugar, ¿vale? Para acceder a una información en un momento determinado. ¿Vale?
Esa información está en un disco duro de ese hosting, ¿vale? Y solo puedes acceder con una URL, ¿vale? Con lo cual, realmente un servidor es un ordenador que tiene un disco duro y en ese disco duro hay datos. Imagínate, una foto. Sí, en servidor sí, pero lo de el hosting, ¿lo que sería? Ordenador madre, sería. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. Para que Sí, te no, hagas el una idea, un que, hosting, el hosting es el servicio de hosting que da un ordenador, servidor, ¿vale? que da el servidor A, que aloja, exacto. Exactamente. El hosting es alojamiento realmente. Un Sí, host es es un alojamiento. anfitrión, ¿no? Entonces Que aloja el realmente dominio en ese servidor. lo que te aloja son los datos, los archivos, Sí, ¿vale? o la página web que has creado. Exactamente. En la página web, por ejemplo, en la página web hay imágenes, ¿no? Bueno, pues esas imágenes, ¿dónde están? Están almacenadas en el disco duro del servidor que tienes contratado un servicio de hosting, ¿vale? El servicio de hosting es el que te permite tener esos datos en un sitio que desde cualquier dispositivo puedes conectarte. Esa es la clave de la cuestión. Vale, pero ejemplos de hosting actuales. Sí, bueno, pues yo qué sé, te voy a decir uno que nadie piense que me pagan, ¿eh? Porque en absoluto. Hostalia, por poner un ejemplo, ¿vale? Sí, Ajá. Amazon, por supuesto. Pero lo digo para un servidor normal y Sí, corriente, para una bueno, web sencilla vale. y tal, ¿vale? Pero, por ejemplo, para Amazon VS, también AWS, ¿vale? Tenemos sistemas de almacenamiento súper potentes y algunos son gratuitos incluso, ¿vale? Que te permiten tener almacenamiento, digamos, de mucho peso, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí en Amazon te permiten tener un servicio de almacenamiento, alguna parte gratuito, ¿vale? Pero, por ejemplo, por ponerte este ejemplo, como cualquier otro, porque esto es una empresa, o sea, hay miles de empresas de hosting. Yo tengo un par de amigos que tienen empresas de hosting ellos mismos, ¿vale? Sí, sí. Y pues eso, pues Arsys es otra empresa que también es conocida, ¿vale? Pues bueno, pues empresas que dan dominios, hosting, ¿vale? Y un poco te instalan WordPress, que WordPress es un sistema. Es un Ah, sistema. WordPress tienes que entenderlo como si fuera Photoshop. Es una aplicación, sí, sí, ¿vale? sí. Y se instala dentro de un disco duro, de un ordenador, y lo que hace es que te permite hacer webs más fácilmente, porque lo entendamos de alguna manera, ¿vale? O más difícil dependiendo de lo complicada que lo hagas, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, ¿vale? Este es un poco el concepto, ¿vale? Que tenemos que tener de dominio, hosting, relación entre ambos campos y el concepto de URL, que es importante, ¿vale? Bueno, y por último tenemos el tema de los navegadores, que es también obvio, todo parece muy obvio, pero no lo es tanto. Y es porque realmente nos pensamos que, pues muchas veces, bueno, todo se reduce a Opera, me vas a decir, es que lo sabía. Sí, me lo he dejado porque esta imagen era estirada, pero reconozco que en casi todas estaba Opera. De hecho, no voy a decir nada. Vamos a entrar, ¿no? Vamos a ver datos de uso, ¿vale? Los navegadores son los que nos permiten usar este cuadro de aquí para escribir pues la URL que nos permite entrar en un servidor, ¿no? Pues vamos a poner el ejemplo StatCounter. Pues statcounter.com, ¿vale? Tiene el dominio comprado statcounter.com, ¿vale? Es una empresa y está almacenado en un servidor que tiene todos estos datos, estas imágenes, tal, incluso pues el código que te permite saber en cualquier momento estos datos, ¿vale? O sea, vamos a ver, pues ¿qué usa la gente? Pues bueno, estos datos además me parece que solo da de enero a agosto de 2019. Bueno, pues Chrome, el 63,37% de la población, ¿vale? Que creo que está puesto mundial, ¿vale? Ya lo veis. Desktop, móvil, tablet y consola, ¿eh? O sea, todo, ¿vale? Pero puedes, como veis, podríamos aquí filtrar para ver estos datos de cultura digital, ¿no? Pues realmente a qué se corresponden, ¿no? Y luego vemos que el siguiente, obviamente, va a ser Safari siempre, ¿vale? O sea, siempre tenemos un poco esto, ¿vale? Luego hay una gran cantidad de usuarios de Firefox, pero hay aquí algún asunto por temas. Y tenemos, como veis, Opera, ¿vale? Ahí. Y tenemos Edge, Android, ¿vale? Porque también es un tipo de explorador, ¿vale? Y vemos aquí un montón de cosas. Si, por ejemplo, miráramos en España, veríamos que los datos cambian, ¿vale? En cierta medida. Y si miráramos en la India, por ejemplo, también cambian. O sea que aquí tenemos pues un uso mucho más grande de Firefox. ¿Lo veis? Entonces, realmente, pues, bueno, no, en ciertos países. Y aquí es donde lo voy a comentar, pero si me voy de repente a India, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en India
pues muchas veces los datos cambian bastante más, ¿vale? Y aquí tenemos Chrome como el primero, pero el siguiente es UC Browser, ¿vale? Y dices, ¿y esto qué es? Pues otro. Y el siguiente es Opera, ¿no? Entonces, realmente ya vemos que los datos cambian por países, el mundo no usa todo lo mismo, ¿no? Y pues ya si nos vamos a otros países y a otros territorios más complicados que realmente tienen, digamos, cuestiones políticas que impiden saber todos los datos muchas veces, pues de repente aquí es cuando ya veis que tenemos Chrome, pero aquí toda la parte de abajo, ¿vale? Pues Safari, también el browser, QQ Browser, que es súper utilizado allí. O sea, y dices, es que ahí el SoGo, Explorer, ¿no? Porque realmente no usamos todo el mundo, todos los mismos navegadores, ¿vale? Exactamente. Navegadores chinos y rusos que imponen censuras locales, pero porque son los únicos permitidos. Es decir, los países pueden prohibir que un navegador funcione en un país, ¿vale? Dime. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no usamos los mismos y por qué algunos gobiernos... Porque los gobiernos de esa manera meten código malicioso que permiten controlar los datos de los usuarios, ¿vale? Y es así de chungo. O sea, esto es cultura para tenerlos digital. Controlados. Es para saber qué hacen y qué no. Por ejemplo, en China, uno de los casos más habituales es el acceso a Google, ¿no? En China el acceso a Google está completamente restringido como tal. Es decir, tienes acceso a otros buscadores y también acceso a ciertas redes sociales tampoco puedes, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera, digamos, pues hay normas que no pueden cumplir políticamente ni cuestiones sociales que de alguna manera también no pueden cribar porque es demasiado difícil. Entonces, directamente es más fácil bloquear todo dato que proceda de los dominios, servidores y URLs de, por ponerte el ejemplo, Facebook, ¿vale? Es más fácil eso que hacer que los usuarios se comporten como el gobierno chino quiere, ¿no? Entonces dice, fuera, censura, ¿no? Y el mundo digital tiene un punto de anarquismo en el sentido de que al final, os digo, siempre hay una manera para saltarte estas barreras. El problema es que a través de la IP te pueden pillar, ¿vale? Entonces, claro, ya saben que estás usando un sistema que está prohibido, pues... ¿Y hay multa? ¿O qué? Supongo. Bueno, te pueden llevar a la cárcel, depende de lo que hagas. Ah. O sea, en algunos países ciertas cosas te pueden llevar a la cárcel, efectivamente, ¿vale? Y no voy tan lejos. En Estados Unidos, cuando yo estuve un tiempo allí y la verdad es que tienen más normas más cerradas de lo que parece. Es decir, hay ciertas cuestiones que están mucho más prohibidas, como por ejemplo el tema de la descarga pirata está mucho más controlado en Estados Unidos que en España, ¿vale? La descarga pirata de cosas en España esto es un sin Dios, en Estados Unidos no, ¿eh? Y se enteran porque has accedido a tal. Y al final, si os fijáis, es lo mismo, ¿vale? Google, pues que te vayas a piratas no sé qué.com, ¿vale? Bueno, pues entonces, como veis, los navegadores aquí forman un elemento fundamental dentro del mundo digital, ¿vale? Que tiene que ver con todo, con las redes sociales, con las aplicaciones, con los contenidos y todo, ¿vale? Como os decía también, a lo largo del tiempo esto varía mucho, ¿vale? Como veis, Chrome subió mucho a partir de que empezó, de 2010, y en 2019, como veis, manda en todas partes, pero Internet Explorer, que era el explorador por excelencia, pues se ha hundido a niveles marginales, ¿no? Bueno, pues estas cosas es lo que os decía, autoformación, interés, tal. Porque al final dices, no puedes estar usando el mismo explorador siempre. ¿Y cómo sabes que un explorador se ha quedado obsoleto? Porque te tienes que enterar. ¿Y cómo te enteras? Por cultura digital. Porque no hay una única vía para enterarte de todo esto, ¿vale? Y la cultura digital muchas veces se coge, como os decía, con un cierto grado de autoformación, de interés, de búsqueda en redes, de búsqueda de información porque sí, de investigación, etcétera, ¿vale? Aparte, como os decía, y esto ya lo hemos resuelto, con lo cual esto lo voy a pasar, no todo es Occidente, como ya habéis visto, las cosas cambian, ¿vale? En según qué países, ¿vale? Bueno, y acabamos con esta parte. ¿Dónde están los datos? Almacenamiento de archivo. He cogido la peor viñeta que he podido encontrar de la nube contra el almacenamiento local. ¿Qué es esto de la nube? ¿Alguien me puede definir la nube de alguna manera? La pregunta que me encanta hacer más de todas. Servidores. Bueno,
pero se queda un poco corta. Sí, es como un servidor en el aire, ¿no? Un servidor en el aire. Es como Dios. Eso es el Dios. típico caso de conflicto mental, ¿no? Es decir, es un servidor que vuela. No, yo creo que es el Dios de los servidores, porque la nube, yo me refiero porque nunca falla. Y tampoco es uno, no puede ser uno. O sea, es como el Dios de los servidores sería como uno, ¿no? Bueno, vamos a intentar, por lo menos... Los servidores físicos fallan. La nube, yo creo que es como Dios, que está siempre ahí, omnipresente, ¿no? Y siempre parece que funciona. Es un poco la idea que nos da el concepto de nube, pero se parece más a lo que acaba de decir Peter. Conjunto de todos los servidores conectados entre sí de alguna manera se parece, ¿vale? Y tienen protección contra rotura. Sí, la tienen, ¿no? Bueno, pues la cosa es que la nube es una de las cuestiones más importantes a día de hoy, ¿vale? Yo hago un curso también de gestión de proyectos para meter a la gente en la cultura de la sincronización de datos y la pérdida de datos, etcétera, ¿vale? Causa miles y miles de pérdidas, cientos de miles de euros de pérdidas a muchas empresas a lo largo de momentos muy complicados en algunos casos, ¿vale? Entonces, esto no es ninguna broma. De hecho, que sepáis que legalmente, y esto lo contaré en la siguiente clase de cultura digital, que hablaré de seguridad informática un poco más. Bueno, un poco más, no he hablado de nada de seguridad informática realmente aquí, más que citarla. Pero realmente que sepáis que una empresa que maneje datos informáticos digitales tiene obligación de tener copia de seguridad en la nube en la gran mayoría de los casos, ¿vale? Obligación legal. Entonces, claro, dices, ¿cómo puedo no saber lo que es la nube? Yo tenía un proveedor de persianas, ¿vale? Que era un tío que era genial montando persianas metálicas. Pero eso sí, de Internet no le hablarás. Bueno, pues es que resulta que estamos en la época en la que tenemos que conocer esto, porque si no, tenemos un problema que puede ser legal, ¿vale? Bueno, pues la nube es... Perdona, también podría ser, como definición, un cajón desastre donde guardas todo, me refiero, todo tipo de información, ya sea de... Bueno, si le das ese uso, sí, pero realmente no es tanto un cajón desastre, porque está muy organizado. La nube es como, para que lo entendamos, todo el conjunto de almacenamiento de los servidores conectados a Internet, ¿vale? Es decir, de alguna manera, todos los servidores están dándonos Internet, ¿no? Están permitiendo conectarnos entre nosotros. Y tienen discos duros, ¿no? Y tienen RAM, y tienen procesador, y tienen todos los sistemas, ¿no? Que hemos visto al principio. Bueno, pues, ¿dónde está mi web? ¿Dónde están mis fotos del móvil con copia de seguridad en la nube? ¿Dónde están mis emails? Pues están en todas partes, no están en un ordenador, están en muchos sitios. Entonces, lo que se hace es que se fragmenta la información, está dispersa en un montón de servidores, de tal manera que si en un momento determinado la necesitas, entre ellos pueden, digamos, aglutinar la información que falta en un servidor y te la da. Con lo cual, la nube no es un contenedor único, un único servidor mega H, servidor guay y tal, ¿no? Ni una única nube ni nada. Es como es realmente, a mí me gusta sobre todo esta frase, que la leí en esta frase de Microsoft. La nube es una metáfora de Internet, porque realmente decir Internet es un poquito lo mismo que decir la nube de alguna manera, porque realmente Internet está formada por una red de ordenadores que tienen discos duros y la nube es una forma de conectarte, de organizar los datos, ¿vale? En toda esa red, ¿vale? Que en vez de estar en un sitio están en todas partes, ¿vale? Entonces, en términos simples, que esto sí que es una definición un poco más desarrollada, pues permite almacenar y acceder a datos, programas y servicios a través de Internet en lugar del disco duro del ordenador. Es decir, de alguna manera, yo ya no tengo mis fotos en mi computadora, ya no tengo mis fotos en el móvil. Si se me moja el móvil mañana, yo mis fotos no las he perdido. ¿Por qué? Porque están en la nube. Entonces me las vuelvo a activarme y las podría descargar todas otra vez, ¿vale? Entonces no consiste en tener, como habéis visto, un hosting que pagas mensual, ¿vale? La nube también la puedes pagar mensual, pero no consiste en tener un ordenador, que esa es la diferencia, ¿vale, Lara? Para que nos quede claro, no consiste en tener un equipo con un trozo de disco duro dedicado a mí para hacer lo que yo quiera, no. Consiste en que esos datos están dispersos por todas partes, ¿vale? Con lo cual, lo que hablábamos de la seguridad, ya hay varios casos en la historia de la cultura digital también,
en las que pues, se han quemado granjas de servidores, es decir, empresas de servidores pues se han prendido fuego, como se puede prender fuego Notre Dame, ¿no? Pues cómo no se puede prender fuego un sitio lleno de cables y caliente, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que todos esos datos, ¿dónde estaban? Pues los datos que estaban almacenados solo en un ordenador se podrían perder. Sin embargo, gracias a la nube y a que todo está muy disperso, se pueden llegar a recuperar muchas veces los datos en su integridad, ¿vale? Cuando los tenemos en la nube. Con lo cual, realmente, incluso en caso de desperfecto grave, tenemos la posibilidad de recuperar, igual no todo, pero casi todo, ¿no? A no ser que hagas como en los discos duros que hemos visto últimamente, ¿no? De estos juicios y tal, de rayarlos, quemarlos y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues en la nube ni aún así, ¿vale? Porque en otro disco duro estaría parte de tu información, ¿vale? Y esto es lo que se llama cloud computing, que es un poco lo que tenemos que tener conocimiento de que así se trabaja conectado y en la nube. Es intocable, como Dios. Es un poquito, es más que intocable, no puedes llegar nunca a verlo porque es etéreo. O sea, exacto, es lo que digo, etéreo, por eso de ahí no el nombre de la nube, ¿no? Es muy exactamente, es una forma de, pues eso, pues de representarlo porque realmente no es. Pero ¿quién inventó este concepto? Bueno, esto está desarrollado a partir de, a ver, esto tiene ya años, ¿eh? Sí, lo que pasa es que se empezó a implementar pues hace como unos 10 años o por ahí, desde los grandes sistemas, es decir, los grandes proveedores de Internet, así como los grandes proveedores de sistemas, tipo Microsoft, Google y tal, son los principales, no nos engañemos, potenciadores de este mundillo, ¿vale? O sea, la gente que ha movido que esto se maneje como lo conocemos hoy en día son las grandísimas empresas del mundo de Internet, ¿no? Amazon, Google, Facebook y todas estas cosas, ¿vale? Pero el primero que fue Microsoft. ARPANET, exactamente. Es que eso hay muchas... ARPANET, vale. No exactamente, no. O sea, el origen primigenio, de dónde viene la nube, eso no te lo puedo decir porque no lo sé, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que las redes iniciales, para que te hagas una idea, todo es un desarrollo constante y las redes iniciales es que pueden ser, o sea, te estoy hablando, como dice Peter, que es que muchos de estos conceptos vienen de los años 60. ¿Vale? O sea, que es que vienen de derivaciones de conceptos de los años 60 que en los 70 se desarrollaron mogollón, en los 80 se empezaron a hacer domésticos, en los 90 ya estaban presentes en todas partes y ahora ya, a partir del 2000, ya empezaron a ser completamente utilizables. Es decir, que el origen puro y duro es difícil de saber. ¿Vale? No lo sé, quizás también porque igual tampoco, pero lo que dice David Peter, uno de los grandes desarrolladores de todas estas cuestiones que manejamos hoy en día, como por ejemplo la encriptación de datos, ¿no? Quiero que los datos no se puedan acceder si no sabes una contraseña. Pues los principales desarrolladores de eso, los ejércitos. O sea, sin duda, ¿vale? Porque son los principales interesados en que, claro, pues que sepáis que un dron... los servicios secretos y todo eso, ¿no? ¿Cómo se controla un dron? A través de Internet, digamos de alguna manera, ¿no? No, a través de una red que se controla un satélite y tal. Pero ¿se podría hackear ese dron? Ya ha pasado, ¿vale? Entonces, claro, como ya se ha descubierto que, pues, o sea, lo mismo que te da una posibilidad, tienes el peligro, ¿no? Pero realmente, pues no podemos rechazar el cloud computing. Pues si no lo rechaza un ejército, ¿cómo lo voy a rechazar yo, ¿no? Bueno, pues obviamente con el nivel de seguridad extremo que puede tener en algunos sitios, pues bueno, pues nosotros tendríamos que usarlo de una manera pues personal, profesional y no podemos no usarlo porque eso significa que estamos retrasados en el mundo de la cultura digital y pues nos va a causar problemas, ¿vale? A nivel laboral, a nivel de muchos niveles, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, los almacenamientos son local o remoto, que esto trataré más en profundidad el próximo día, hablando de un poco de temas el próximo día os comentaré, tema de archivos, o sea, también cosas básicas, ¿vale? Pero básicas el próximo día es el siguiente miércoles, ¿vale? Ahora os comentaré un poquito de qué hablaré, por si os interesa. Y pues el almacenamiento local sería cuando metemos un dato en el disco duro, ¿vale? Aquí en este ordenador, ¿no? Y el remoto es cuando tenemos los datos en otro ordenador, ¿vale? Pero podemos acceder a ellos a través de una red, sea lo que sea. Cuando hablamos de que están en la nube, es que no es que estén en otro ordenador, sino que los hemos subido a un sistema de almacenamiento de este tipo que lo dispersa y tal. Y cuando hablamos de local también, no lo podemos tener en la nube, a no ser que lo tengamos en los dos sitios. En muchos casos, lo que tendremos es los datos sincronizados, que es lo ideal, que es cuando los tenemos localmente y en la nube. Es la forma más segura de tener los datos. Es decir, yo tengo mi foto sincronizada,
que significa que está en mi disco duro y también está en la nube. Si la borro de la nube, la tengo en mi disco duro, porque se pueden borrar datos de la nube. Si la borro de mi disco duro, la tengo en la nube, ¿vale? Y es estos tres iconos, digamos, este es el del disco duro, ¿vale? Que tiene un icono muy poco, no tal, bueno, pero esto es la nube un poco que muchas veces indica con el icono de la nube y el icono de sincronización. Como veis, por ejemplo, aquí en Mega, ¿vale? Que está dando vueltecillas, aquí el icono, ¿vale? Eso es porque está sincronizando. Mega es un sistema de almacenamiento de la nube, ¿vale? Pues bueno, dicho esto, ¿vale? El mundo, me hace mucha gracia cuando oigo el mundo digital es el futuro, creedme, lo oigo cada año, ¿vale? Sigo oyéndolo, esa frase, ¿vale? Es una de esas cosas y si, vamos, es el futuro. Sí, es que esto de los ordenadores es el futuro, todavía lo oigo por ahí. Y, es el presente, no es el presente también. Hombre, es el presente y como veis, fíjate, o sea, el pasado en muchos casos, ¿vale? Pero obviamente esto nos lleva a un error, ¿vale? Que es que no, esa respuesta no existe, ¿vale? Error, no la has encontrado, es el presente desde hace tiempo, ¿vale? Así que tenedlo muy en cuenta porque si no tenéis cultura digital os falta, lo notaréis y eso os dará problemas, ¿vale? Pues nada, chicos, gracias. Primero voy a preguntaros si tenéis alguna duda antes de despedirnos y que sepáis que tenemos una continuación en el siguiente día, aunque creo que los que estamos me habréis preguntado todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Imac, Solso, Lara, Olga, Sergio, Auri, Peter, Pamela, algunos me habéis hablado más que otros. Gracias, Imac, Sandra y S. López, que no sé quién es. No sé qué significará ese, así que S. López. Bueno, pues gracias a ti, Olga. Bueno, pues el próximo día hablaremos del uso avanzado de aplicaciones y medios. Hablaré de cómo usar sistemas operativos con trucos, gracias Sergio, con trucos, o sea, voy a meterme ya un poco en un segundo nivel, asumiendo que ya todo esto lo controlamos, ¿vale? Pues nos meteremos un poco truquillos de manejo de aplicaciones y de medios, no vamos a manejar... gracias a ti, Sandra. No vamos a meternos en una aplicación concreta, en Photoshop ni nada de eso, ¿eh? Simplemente los sistemas y lo más habitual, por ejemplo, los blocs de notas y cosas de ese tipo que están presentes en todos los sistemas operativos, ¿vale? Y aparte, buenas costumbres digitales, que no es ninguna tontería, conocimiento de cómo funcionan los archivos, metadatos, información, peso, categorías de archivos, categorización, organización y cosas de ese tipo, y seguridad informática básica, que es una de las cosas también que más no sé, más pecamos de pasar de todo, ¿verdad? Decimos, bueno, pero eso a mí no me van a hackear nunca. Ya, no, a ti no, igual, pero como sigas así, a tu empresa igual sí. ¿Vale? Pues nada, gracias. Ha sido un placer. Gracias, Javier. A vosotros y nos vemos el próximo día, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.